Hola con todos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por su presencia aquí el día de hoy. La idea es poder conversar hoy día un poco sobre revisiones sistemáticas y un poquito también sobre otro tipo de revisiones. Gracias por la presentación también. Mi nombre es Álvaro Tapia Rondán, soy médico epidemiólogo. Y bueno, esto que estamos haciendo es parte de un convenio entre la Sociedad Peruana de Medicina Interna y Evisalud. Evisalud es un grupo o una institución que brinda cursos de investigación y de medicina basada en evidencias ya desde 2018. Ya tiene unos casi 6 años, ¿no? A la fecha hemos realizado dentro de Evisalud más de 80 cursos para más de 4.000 alumnos de 11 países y aumentando, así como cursos corporativos o in-house para instituciones cuando ha habido esta posibilidad, ¿no? Que algunas de las instituciones que nos han podido dar esta confianza para dictar cursos corporativos. Dentro de Evisalud ustedes van a poder encontrar cursos tanto de investigación como de medicina basada en evidencias. De investigación para quienes quieren realizar proyectos de investigación, desde el protocolo, análisis estadístico, publicación, y en el tema de medicina basada en evidencias, para quienes quieren leer críticamente la literatura de diversos tipos de estudios o de otros documentos como guías de práctica clínica. Y bueno, como parte de este convenio que se ha firmado hace algunas semanas, estamos a cargo de los Viernes Científicos, que es una reunión mensual de ingreso libre durante el 2024. Hoy estamos en el segundo, que es el correspondiente al mes de febrero, y así cada mes tendremos una presentación. Todo eso está en la página web de la sociedad, así que ahí lo pueden revisar. Y bueno, ahora sí comenzamos con el tema del día de hoy, que es generalidades sobre revisiones sistemáticas. ¿Okay? Entonces, comenzamos por el inicio, ¿no? ¿Por qué es relevante esto de las revisiones sistemáticas? Entonces, comenzamos allá en el año 1753, hace mucho, mucho tiempo. Hay un médico bastante famoso, tal vez hayan oído de él, llamado James Lind, médico de la Marina de Reino Unido, que de hecho es famoso por haber conducido uno de los primeros ensayos clínicos registrados, pero también se le atribuye haber realizado la primera revisión sistemática en la que revisó las publicaciones existentes sobre escorbuto. Entonces, ¿qué hizo este personaje? Publicó en ese entonces era un tratado grande, ¿no? Sobre todo lo que se había publicado previamente sobre escorbuto hasta ese año, ¿no? 1753. Obviamente eso fue bastante complicado, tuvo que ir a varias bibliotecas de varios países, hacer una recolección bastante amplia, y dentro de su texto hay una frase bastante sincera de esta persona, ¿no? Que dice: antes de poder exponer el tema de forma clara y adecuada, fue necesario eliminar una gran cantidad de basura. ¿Qué es lo que sucede hasta ahora? ¿No? Hay muchas cosas que se publican, muchas cosas que se dicen, pero hay que saber diferenciar cuáles de estas son de calidad y nos van a guiar para algo y cuáles de estas no, ¿no? Entonces, ahí estábamos en el año 1753 y ahí comenzaron poco a poco a sacarse revisiones sobre un tema y otro tema, ¿no? Pero recién en el año 1982 es que estas dos personas, Lewis y Ellis, no encontré una foto de ellos, así que los he graficado así, comienzan a darle el siguiente pasito. ¿Cuál es el siguiente pasito de la revisión, de una revisión sistemática? Pues ellos querían evaluar el efecto de los betabloqueadores en mortalidad en pacientes postinfarto, ¿no? Y su pregunta es: ¿cómo podemos hacer que los lectores de la revisión que vamos a publicar vean bien qué es lo que cada estudio ha concluido? Y para ello hacen un gráfico, ¿no? Entonces ellos por primera vez realizan un gráfico que sintetiza todos los estudios. Y este gráfico se le va a conocer luego como un meta-análisis. Un análisis de todos los estudios. Por tanto, es un análisis que está encima de eso. Y por ello se da el prefijo de meta, ¿no? Meta-análisis, ¿no? Aquí que está un poquito feo, luego ya se va estilizando. Y ya en los años 90, pues, se convierte en este gráfico tan famoso ahora, que se llama Forest Plot, o gráfico de bosque, ¿no? Por Forest. ¿Por qué? Porque supuestamente este gráfico asemeja un bosque, ¿no? Si uno pone la cabeza para un lado,
más o menos vería que cada una de esas líneas es un árbol, ¿no? Como vamos a ver más adelante, cada una de esas líneas es un estudio y lo que queremos ver es todo este bosque o este conjunto de estudios, ¿no? ¿Qué resultado nos da o qué nos dice sobre la intervención o la pregunta de interés, ¿no? Entonces, comenzamos desde los 90 ya a tener los forest plot. Entonces, hasta ahora les he hablado de dos cosas un poco distintas, revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Cuál es la similitud o la diferencia entre ambos? Porque muchas veces se confunden. Una revisión sistemática es un tipo de estudio. Cuando ustedes quieren publicar una revisión sistemática, dicen, yo voy a hacer un estudio de tipo revisión sistemática. Y para hacer esa revisión sistemática tengo que realizar ciertos pasos, ¿no? Primero me planteo una pregunta, ¿no? ¿Servirá la ivermectina para tratar pacientes hospitalizados con COVID-19? Ya, pregunta, ¿no? Luego busco todos los estudios en bases de datos que contienen estudios, ¿no? Voy a buscar toda la literatura a nivel mundial. Y eso es lo que diferencia estas revisiones sistemáticas de otro tipo de revisiones como las revisiones narrativas, ¿no? Aquí yo quiero encontrar todo lo que hay a nivel mundial hasta ahora, ¿no? Luego de que he encontrado todo, extraigo los datos y aquí hay otro paso importante. Evalúo el riesgo de sesgo. El riesgo de sesgo me dice si el estudio está bien hecho o no está tan bien hecho, ¿no? Entonces voy a poder separar qué estudios sí están bien hechos y cuáles no tanto. Y esto me va a poder permitir tomar una mejor decisión, ¿no? Evalúo entonces el riesgo de sesgo y luego realizo el metaanálisis si es posible. Entonces, el metaanálisis se convierte en una parte o un paso de la revisión sistemática. El metaanálisis sería entonces un paso estadístico en el cual yo voy a coger todo lo que me dice cada estudio y lo voy a combinar, ¿no? Cada una de estas filas va a ser un estudio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos varios estudios que responden a la misma pregunta y finalmente los voy a combinar en un rombito. No sé si por ahí se ve desde atrás, un rombito, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama este rombito? El de oro, el de diamante. Diamante, le dice, ¿no? Estadísticamente se llama el estimado global, ¿no? Porque es un estimado, o sea, un valor a nivel global, ¿no? Que te encierra lo que dice la literatura hasta ahora, ¿okay? Entonces, cuando puedo, hago un metaanálisis. ¿Y cuándo no podría hacer un metaanálisis? ¿Se les ocurre algún motivo? Si hay un solo artículo. Obviamente, si tengo un solo artículo, pues mi análisis va a ser muy flaco, ¿no? No va a tener sentido porque solamente voy a ver un artículo y el rombito que me va a decir lo mismo, ¿no? Si son muy heterogéneos también. Perfecto. Si un estudio ha sido hecho en ancianos y otro estudio en neonatos, así evaluando el mismo fármaco, probablemente no va a ser lógico combinarlos, ¿no? Son muy heterogéneos, ¿no? O solamente tengo dos estudios y uno me dice que mi fármaco aumenta la mortalidad y otro estudio me dice que disminuye la mortalidad. Entonces tengo resultados muy heterogéneos y probablemente es porque cada estudio ha sido hecho en un contexto o población distinta. No voy a combinarlos, ¿no? Es como dicen, si la mitad de tu cuerpo se está quemando y la mitad se está congelando, no estás tibio, ¿no? Sino que tienes que ver por qué te estás quemando y por qué te estás congelando. ¿Al final las preguntas o se puede preguntar? Podemos, desde ahora. Lo dijo la doctora de este criterio de heterogeneidad. Sin embargo, presentan artículos con una heterogeneidad salvaje, más del 70%, y, Sí. y no sé, ¿qué opinas? Claro, ahora vamos a ver un poco más adelante ese tema de heterogeneidad, pero para ir adelantándoles, si tenemos muchos estudios, ¿no? Y uno de ellos se va muy para un lado, ¿no? La heterogeneidad va a aumentar. Pero eso no necesariamente significa que sea porque todos los estudios sean distintos. Puede que solamente sea uno el culpable, ¿no? Entonces hay formas de ir estudiando la heterogeneidad, ir viendo al culpable que le hacemos, podemos ver por qué es que se está yendo para un lado y de ser posible hacer un análisis por su grupo, ¿no? Pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más en eso. Ok, claro, hasta aquí la diferencia entre revisión sistemática y metaanálisis.
más claro que el agua, ¿no? Si vamos a publicar algo, revisión sistemática, y dentro de la revisión sistemática voy a hacer, si puedo, un metaanálisis. Okay. Ahora, ¿por qué son importantes las revisiones sistemáticas, ¿no? Es algo que tal vez durante el pregrado no lo ven mucho, en otros lados no le dan tanta bola, ¿no? De hecho, las revisiones sistemáticas son el tipo de estudio más relevante para toma de decisiones. ¿Por qué? Porque te van a resumir toda la evidencia que hay a nivel mundial. O sea, no es como que se me tocó escoger este estudio y ya, sino todo lo que hay. Y por tanto son la base de guías de práctica clínica, de otras fuentes de consulta rápida como UpToDate, Dynamed, ¿no? Que también se usan bastante, de libros, ¿no? Los libros que dan recomendaciones deberían basarse también en revisiones sistemáticas, etcétera, ¿no? Y por tanto permiten tomar decisiones y entender la lógica de conocimiento médico, ¿no? Por ejemplo, la revisión sistemática que ha concluido finalmente que la ivermectina no era útil para COVID-19, si uno la lee a profundidad puede entender bien por qué. Porque al inicio habían estudios que nos decían que sí, porque luego salieron estudios que nos decían otra cosa, cuál fue el rol del sesgo ahí, ¿no? Entender las revisiones sistemáticas nos permite entender la lógica del conocimiento médico y por tanto de la toma de decisiones, ¿no? Y esta es una revisión sistemática, ¿no? Podemos encontrar revisiones sistemáticas así publicadas en revistas científicas y cuando las leemos son igual que cualquier otro artículo original, ¿no? Tienen su resumen, su introducción, sus métodos, sus resultados, ¿no? Y su discusión. Artículos cortos, como todos los artículos científicos, y que tienen una estructura ya preestablecida. Y los resultados de una revisión sistemática ya están preestablecidos. Ya sabemos lo que vamos a encontrar, ¿no? Gráfico, tabla, gráfico, gráfico, tabla, ¿no? ¿Cómo se llama este gráfico? ¿Alguien por ahí lo ha visto? El flujo de selección, ¿no? Y dices, mira, yo busqué y al inicio me salieron 5.000 artículos, pero fui seleccionando manualmente y al final incluí solamente 10, ¿no? Esta es la tabla de características de los estudios, ¿no? Cada estudio, quién lo financió, lo cual es muy importante, ¿no? Cuándo se hizo, qué tipo de fármaco usaron, a qué dosis, etcétera, todo está acá, ¿no? Luego viene este semáforo. No sé si lo han... El riesgo de sesgo, ¿no? ¿Qué será mejor, el verde o el rojo? Obviamente, como comentado semáforo, lo verde significa que no hay riesgo de sesgo, o sea que está bien hecho el estudio en cada uno de los ítems que se están evaluando. Lo amarillo es que no sabemos y lo rojo es que está mal hecho, ¿no? Entonces, si vemos algo así, por ejemplo, este cuerpo de la evidencia, ¿no? Vemos que aquí cada fila es uno de los criterios de riesgo de sesgo y cada columna es un estudio, ¿no? ¿A este cuerpo de la evidencia le tendremos confianza o no? Parcialmente. Algo verde hay, ¿no? Por ahí. Pero mayormente no, ¿no? Mayormente es amarillo o es rojo, por tanto, vamos a disminuir nuestra confianza. Y ahí vamos metiéndonos algo. Confianza. ¿Qué tanto vamos a confiar en el resultado, no? Ya si vemos esto, confiamos un poco menos. ¿Okay? Luego viene este gráfico que, ¿cómo se llamaba? Forest plot. Forest plot, ¿no? En español, gráfico de bosque, ¿no? Alguien por ahí vio un bosque alguna vez. Y por último, la tablita SOF. No sé si la han visto antes, la tabla de resumen de hallazgos o tabla SOF, que ya nos resume todo lo anterior, diciéndonos para cada metaanálisis cuánto vamos a confiar. Otra vez viene la palabra confianza, ¿no? Entonces, nos dice, por ejemplo, esta revisión sistemática no hizo un solo metaanálisis, hizo varios, 2, 3, 5, 7. ¿Por qué? Porque para una pregunta voy a tener varios desenlaces. ¿Okay? Retrocedemos ahí. Si yo quiero ver la eficacia, una vez más, en este ejemplo de ivermectina para pacientes con COVID, ¿okay?
¿Es la eficacia para qué? Puedo tener varios desenlaces, ¿no? Mortalidad, por ejemplo, ¿no? Quiero ver si disminuye mortalidad. ¿Cuál sería otro? Tiempo de hospitalización, ¿no? ¿Algo más? Se pasó para UCI o para ventilación mecánica, porque creemos que la ivermectina podría disminuir eso, ¿no? Pero esos son posibles beneficios. ¿Qué es lo que falta? Posibles daños, ¿no? Entonces siempre tiene que haber desenlaces de beneficio y desenlaces de daño. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los efectos adversos comunes o esperados de la ivermectina, o incluso los no tan esperados, y ver también si en esos pacientes se presentó. Y para cada desenlace podemos hacer un metaanálisis. Entonces, al final, pues, tu artículo se puede llenar de varios metaanálisis, ¿no? Y todos estos luego se resumen en esta tabla, donde te dice, por ejemplo, para mortalidad, este fue el efecto, y qué tan seguro estoy de ese efecto. Y esta tabla, si uno la sabe leer, ya puede entender todo, ¿no? Puede entender, ah, mira, este fármaco que le voy a dar a mi paciente disminuye mortalidad, pero solamente en esta magnitud, ¿no? ¿Y qué tan seguro estoy? Estoy muy seguro. Entonces yo le puedo decir a mi paciente, ¿no? Ah, mira, estoy muy seguro de que este fármaco te va a dar menos probabilidad de fallecer, pero solamente en esta magnitud. Por ejemplo, si al inicio tenías una probabilidad de 5%, ahora vas a tener de 3%. Todo eso lo podemos sacar de la tablita SOF. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora vamos a adentrarnos, a zambullirnos. ¿Alguna diferencia con Scoping Review? Las revisiones hay varios tipos, ¿no? Las que intentan contestar una pregunta, ya sea de eficacia o de exactitud diagnóstica, son revisiones sistemáticas, ¿no? En cambio, las Scoping Review lo que buscan es saber qué es lo que se está publicando sobre algo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un Scoping Review sobre lo que se está publicando sobre autismo en Latinoamérica. Entonces, yo no quiero buscar la eficacia de una terapia, ¿no? Simplemente quiero saber qué es lo que se está publicando, quién lo está financiando, cuáles son los principales centros que lo están publicando, ¿no? ¿Y eso para qué me serviría, más allá del chismecito? Para saber si yo quiero, por ejemplo, rotar con los que más publican sobre autismo, busco una Scoping Review y ahí veo quiénes son los que más publican, ¿no? ¿Para qué más? Si yo soy un financista, para saber a quién le puedo dar presupuesto, ¿no? Si soy un magnate millonario, ¿no? Digo, entonces esta es la entidad que más está publicando, ¿no? Entonces son cosas diferentes. En una Scoping Review no van a haber metaanálisis, ¿no? Porque no estamos intentando llegar a una respuesta puntual. Pasamos. Revisión sistemática versus revisión narrativa. Ya, como lo había comentado antes, ¿no? Las revisiones sistemáticas quieren encontrar todo lo que hay en el mundo, ¿no? Todos los estudios que se publicaron en Nepal, China, Estados Unidos, tenemos que encontrarlos en una revisión sistemática. En una revisión narrativa lo que queremos es más contar como un capítulo de un libro, ¿no? Como el Harrison, así, ¿no? Contamos historias, fisiopatologías sobre algo, pero muchas veces cogemos citaciones, solamente las más conocidas, o los estudios más grandes. No incluimos todo porque sería demasiado para una revisión narrativa, ¿no? Entonces, las revisiones narrativas suelen tener un espacio más grande, o sea, abarcar un tema más amplio, pero no se concentran en recolectar todo lo que hay a nivel mundial. Entonces, ¿en cuál confiamos más? Para una pregunta puntual, obviamente en una revisión sistemática. Pero si queremos leer algo para comenzar a introducirnos sobre un tema, las revisiones narrativas son muy útiles. ¿Sí? ¿Alguna otra duda ahí? Es un crash error cuando hay gente que con mucha petulancia dice, voy a hacer una revisión sistemática, pero solamente por decir, ¿no? De Latinoamérica y parte de Europa y eso. Y usted bien lo ha dicho, que es el mundo, ¿cierto? Es lo usualmente que hay sí. en el mundo para tener un concepto presente y actual. ¿Qué opinas? Mira, pasen, por favor.
si bien la revisión sistemática por lo general ve todos los estudios que hay a nivel mundial, alguna que otra vez sí puedes hacerlo a nivel regional, pero para casos bien puntuales. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la prevalencia de diabetes en Latinoamérica. Puedo hacer una revisión sistemática, ya no sería de eficacia de algo, sino solamente de prevalencia. Y si me interesa solamente Latinoamérica, puedo hacerlo solo de Latinoamérica. Pero son casos bien excepcionales, ¿no? Si yo quiero ver eficacia, ahí sí no tiene mucho sentido hacerlo solamente de una región. Okay. Hola con los nuevos, ¿qué tal? Estamos hablando un poquito sobre revisiones sistemáticas, pero justo ahora vamos a comenzar a hablar ya sobre cómo leer a nuestro buen amigo el metaanálisis, ¿no? Entonces, ya hemos visto que este es un metaanálisis con un gráfico que se llama Forest Plot, que es el gráfico que pone de manera gráfica lo que hemos hecho en este metaanálisis, ¿no? Por ejemplo, tenemos este metaanálisis que es un metaanálisis de una revisión Cochrane, ¿no? Y vamos a seguir 5 pasitos para leerlo. 5 pasitos súper simples, ¿vale? Primer pasito, y eso lo van a hacer ustedes más que yo. Primer pasito es, ¿cuál es la pregunta pico de este metaanálisis, ¿no? Pico, recuerden que era población, intervención, comparador y outcome, ¿no? ¿Dónde vemos eso? En el título de metaanálisis, ¿no? A ver, según el título, ¿cuál será la población? ¿Qué es sham, no? Acupuntura versus sham acupuntura. Sham es como falso. Entonces, vamos a comparar la acupuntura con una acupuntura fingida. ¿Y cómo finges una acupuntura? O sea, alguien que no está experto en el Poniéndolo de tema. repente en lugares donde Ok. no realmente tenga efecto. Claro, ¿no? La acupuntura implica colocar cierto tipo de agujas en ciertos lugares específicos, ¿no? Entonces, la sham es colocarlo en otros lugares o no a la profundidad indicada, ¿no? Es una acupuntura falsa, ¿no? O sea, es hacer cualquier cosa. Y el otro, long term. Para long term, o sea, a largo plazo, smoking cessation. Dejar de fumar a largo plazo. Con la acupuntura. Ajá. Entonces, la población será fumadores, ¿no? Porque por algo queremos que dejen de fumar, ¿no? Si no fuma, pues, por las puras. La población son fumadores. La intervención que queremos ver, Adultos. ¿adultos? No digo adultos, pero también jóvenes. No te dice acá, así que no podemos suponer. Entonces, la población son fumadores, la intervención, acupuntura, ¿no? El comparador, La acupuntura La shame. la acupuntura fingida o falsa. Y el outcome que queremos evaluar, la dejar de fumar a largo plazo. dejar de fumar, pero no solamente ahí, ¿no? Que al día siguiente ya no fume, ¿no? Sino a largo plazo, ¿no? ¿Cómo lo habrán definido? No nos dan mucho detalle por aquí, pero tal vez sea durante algunos meses, ¿no? Ok, ya hemos establecido la pregunta pico. ¿Okay? Personas que fuman, acupuntura, no acupuntura, o sea, el sham, que es la acupuntura falsa, y dejar de fumar a largo plazo. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Okay? Ya. Pasito 2. Este es un desenlace dicotómico o numérico. Primero vamos a estar por ahí, ¿ok? El desenlace era dejar de fumar, ¿no? Tenemos 2 tipos de desenlace. Dicotómico, por ejemplo, muerte, ¿no? Murió o no murió. Y numérico, por ejemplo, peso. Perdió 5 kilos, perdió 7 kilos, ganó 1 kilo. Entonces, cuando es un desenlace numérico, puedes tener muchas alternativas porque tienes muchos números, ¿no? Cuando es dicotómico es sí o no. ¿Pero por qué hablo de muerto? Si el fin era que deje de fumar. Ah, no, era como un ejemplo nomás. Ajá. Yo me dije, Perdón si los confundí. Entonces, este desenlace que es dejar de fumar, ¿será dicotómico o numérico? Dicotómico. Dicotómico. Pero quién sabe, ¿no? Tal vez lo hayan visto como cuántos cigarrillos fuma, ¿no? Si fuera cuántos cigarrillos fuma, ya sería numérico, ¿no? Pero aquí nos dice si es dicotómico o numérico. ¿Dónde? Acá. Claro. Aquí no nos vamos a complicar demasiado con la estadística, pero un RR se usa para desenlaces
dicotómicos, ¿no? Para un desenlace numérico, ¿qué cosa usaremos? La diferencia de... Una diferencia de medias, ¿no? Entonces aquí, si tenemos dudas, vemos qué es lo que han calculado los estudios. Un RR, el desenlace es dicotómico. ¿Dejó de fumar o siguió con el vicio, ¿no? O lo uno o lo otro. ¿Okay? Si acá hubiera salido un OR, odds ratio, el desenlace sería también dicotómico, porque todo lo que es con R es dicotómico. La mnemotecnia es esa. Si hay una R, sale de ahí. Depende del analista. Hay quienes se sienten más cómodos con el OR, quienes se sienten más cómodos con el RR. Un estimado, el OR, un estimado del RR. Sí, el RR es más fácil de interpretar en general. Pero el OR tiene propiedades estadísticas muy bonitas, así que a muchos estadísticos les gusta mucho el OR. Pero bueno, no vamos a complicar con la parte estadística. Entonces, desenlace fue dicotómico, ¿no? Y la medida del efecto es un RR. Cuando hablamos de medida es qué es lo que estamos calculando. RR, OR, diferencia de medias, ¿no? ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Entonces, paso 3. ¿Cuántos estudios se metaanalizaron? Creo que no se ve, ¿no? 11 dicen por aquí, por allá. Parece que no se ve. A ver, tenemos... Ay, mejor desde acá. White, creo que se llama. White, G, Martín, White, U, Lamontagne, Guillams, Martín, 2 claveles y Van der Ven, ¿no? Sí, en efecto, 11 estudios. Entonces, a nivel mundial, hasta la fecha en la cual se hizo esta revisión, existían en el mundo 11 ensayos que habían evaluado esta pregunta pico. Solamente 11. ¿Okay? Bueno, no es tan cierto, ¿no? Puede que haya habido uno que no se haya publicado, ¿no? Pero bueno, existen 11 ensayos publicados, ¿no? Puede que alguien lo haya hecho y bueno, ya no quiero saber más, ¿no? Que hayan excluido, el autor que haya excluido algunos estudios. ¿Puede ser el caso? No. En principio, en una revisión sistemática, 11. tienes que incluir todo. Todo lo que encuentras, todo. Así su peso sea mínimo. Así esté mal hecho, así su peso sea mínimo, así todo, lo tienes que incluir. ¿Por qué? Porque tienes que querer a todos por igual. Pero luego ya vas a diferenciar, ¿no? Y vas a decir, mira, esos de aquí están mal hechos, están bien hechos. Pero en un primer momento incluyes a todo lo que hay, ¿no? Y vean la importancia de esto, ¿no? Esto resume el conocimiento de la humanidad hasta esa fecha sobre esta pregunta, ¿no? Ok, 11 estudios. ¿Y cuál es el que tuvo más peso? ¿Qué es esto del peso, no? ¿Ven que hay una columnita para cada estudio que se llama weight, ¿no? Vamos a ver cada una de las columnitas, ¿ok? La primera columna, ¿qué cosa creen que tiene? Autores y fecha de publicación. El apellido del primer autor, porque el resto no cuentan, y la fecha de publicación, ¿no? Mira, ¿son estudios recientes o más antiguos? No, antiguos. Son antiguos, ¿no? Desde un punto ya nadie quiso hacer investigación sobre eso, ¿no? ¿Por qué será? Luego tenemos el grupo tratamiento y el grupo control. O sea, el grupo que recibió, ¿qué cosa? La acupuntura. La acupuntura, ¿no? Y la Shami, ¿no? Entonces, en el grupo que recibió acupuntura, para el primer estudio, ¿no? ¿Cuántos pacientes hubo? 40. Y de estos 5, ¿qué cosas representarán? Los que cesaron. No, eventos, es lo que estudiaron. Los eventos son Los que cesaron de... los que cumplieron con el desenlace. ¿El desenlace qué era? Dejar de fumar. O sea, de los 40, solo 5 dejaron de fumar. Pocos, ¿no? Bueno, eran los años 90. Y en el grupo control, 0. de 38, ninguno dejó de fumar. ¿Qué nos dice hasta ahí esto? ¿La acupuntura estaría funcionando? Sí. Bueno, puede ser. Solamente vemos esos números, pareciera, ¿no? Muy modesto, ¿no? Algo es algo, ¿no? Nada. Pero tenemos que ver ya el número estadísticamente válido, que es el RR, que está aquí. Exacto. 10.46,
Pero lo que más nos interesa es el intervalo de confianza, ¿no? Malazo. Acá solamente vamos a tener una regla. Si el intervalo atraviesa el 1, significa que, No hay presión. que no fue estadísticamente significativo. O sea, que no podemos decir que funcione, ¿no? Ok. Ese intervalo que va de 0.6 a 183, ¿atraviesa el 1? Sí. Sí, ¿no? Por tanto, no podemos decir que haya un efecto, ¿ok? Ok. Y lo mismo se ve acá al lado. Esta línea horizontal le corresponde a este estudio y representa su intervalo, ¿no? Que va de 0.60 a 180 y algo, ¿no? Y la línea vertical es el 1, justo, ¿no? Entonces, si la línea horizontal cruza la vertical, ¿qué cosa diremos? ¿Qué resultado? Todos pasan la línea del uno. Todavía no estamos ahí, pero sí. Diremos que no es estadísticamente significativo, ¿ok? Pero ahora lo que nos interesa es el weight, ¿no? O el peso. ¿Qué cosa creen que significa el peso? Miren, hay uno que tiene 0.5, 20, 30. Poder estadístico. El poder estadístico, o sea, La muestra. la muestra, ajá, la cantidad, ¿ok? Los que tienen más muestra van a tener más peso. ¿Por qué? Porque no todos los estudios son lo mismo. Si un estudio incluyó 1000 pacientes y otro estudio incluyó solamente 10, le va a hacer más caso al que incluyó 1000, ¿no? Entonces, estadísticamente vamos a ponderarlo con un mayor peso al que incluyó más pacientes. ¿Ok? Ok, entonces, vemos aquí. El primer estudio, ¿cuántos pacientes incluyó? 40. 40 más 38. A 40. Ajá. 78, ¿no? Claro, sí. 78. Su weight es solamente 0.5, ¿no? A ver, el último estudio, ya vamos, de frente. ¿Cuánto incluyó? Pero hay uno superior arriba. El 200, ¿no? penúltimo están superiores. Ujú. Ahorita vamos ahí, ahorita vamos ahí. Pero qué bueno que se han dado cuenta. Pero en general, los que tienen menos pacientes tienen menos peso, y los que tienen más pacientes tienen más peso, con excepciones, ¿no? Ven ahí que el penúltimo, ¿no? ¿Cuántos ha incluido? Varios. Más de 500, ¿no? Sí. Sí. Pero tiene menos peso Ah, creo. que el último. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por los desenlaces. No. ¿Por qué? El último estudio tiene más desenlaces que el anterior. En pacientes. Exacto. El último estudio, ¿cuántos tuvieron el evento? O sea, ¿cuántos dejaron de fumar? 43. 43 y 29. Varios, ¿no? En cambio, en el penúltimo, solo 17 y 25. En conclusión, un mayor peso se relaciona a un mayor número de pacientes y un mayor número de pacientes que tuvieron el desenlace. Es un balance que hacen. ¿Por qué? Porque si tienes muchos pacientes, pero solamente uno deja de fumar, estadísticamente no vas a tener mucha potencia. No vas a poder hacer mucha inferencia de ese único paciente, ¿no? Entonces, lo que hace el programa estadístico es balancear ambas cosas, el número de pacientes y el número de eventos. Y de acuerdo a eso, distribuye los pesos. ¿Ok? A más peso, ¿qué pasa con el intervalo de confianza? Vean acá. Más corto. Más corto, ¿no? Miren, aquí está, largo, ¿no? Incluso sale con una flecha de que sigue todavía, ¿no? Largo, 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 y miren, poco a poco se va haciendo más corto. Eso en estadística se llama precisión. Entonces, si vemos un intervalo más corto, ¿qué cosa vamos a pensar? Que es un estudio más Preciso. Mejor muestra. más grande, ¿no? Y que tuvo más Muestra. eventos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué significa que esos estudios tengan más peso? Cuando nosotros combinamos todos estos, nos va a salir este rombito. Pregunta de hace 10 minutos. ¿Cómo se llama ese rombito? Estimado global. Estimado global, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el estimado global? Nos dice, ustedes tienen 11 estudios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un solo estudio? Que hubiera incluido todos. No, o sea, que en vez de tener 11 estudios, tú hubieras hecho un solo estudio en 11 países. Entonces, considera como si esos 11 fueran uno solo. Ah. Y los junta todos sus resultados
y da un resultado global, un resultado que resume todo lo previo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿No hay duda? Lo que pasa es que cuando usted dijo que meto al saco todo lo que encuentro, bueno y malo, yo me pregunto, yo tengo otro, yo voy antes de, ¿no? Porque luego cuando termina y está en Flores y lo publican donde quiera, tenemos que hacer la lectura crítica y decir Claro. esto no sirve y pa, lo tiro. ¿Por qué eso no se hace antes? Y veo, y este defecio no está bien hecho, no lo tomo. Porque ¿qué pasa? Me voy a llenar de unos que quieran para este color y el otro y van a jalar y va a salir un resumen medio raro. Porque Exacto. estos malos pueden estar jalando para su lado. ¿Por qué yo de saque, de arranque, cuando me cuadro ante lo que quiero hacer, no empiezo a depurar y hago verdaderamente con unos criterios de inclusión bárbaros que lo que diga, Solamente incluir lo que sea, lo más. sea más cierto, que meter un saco de papas y luego estar haciendo lectura crítica y decir, no, esa tontería no vale, eso sí vale, digo yo. Justo ahora vamos a ver eso, un ratito, pero les voy adelantando que es una cuestión de transparencia, primero mostrar todo, y luego ya decir, mira, pero estos son los de más calidad y voy a hacer un análisis solamente de estos, por ejemplo. Son grupos. Ajá. ¿Hasta aquí hemos visto calidad? No, hemos visto solamente cantidad, pero cantidad no es calidad, ¿no? No, jamás. Los que tienen más peso no es que tengan más calidad, ¿no? ¿O sí? No necesariamente. No necesariamente, puede que sea el estudio más grande, incluyó mucha gente, pero está muy mal hecho. Y en el estudio chico, sí lo han hecho bien, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos viendo solamente cantidad. Ahora en un rato vamos a ver cómo esto también necesita una mirada de calidad, ¿no? Ok, hasta ahí, peso entonces. Este estimado global, ¿no? Es como una suma ponderada de todo lo previo. Entonces, ¿quiénes van a jalar más el estimado global para su lado? Los estudios que tienen más peso, ¿no? Ajá. Si un estudio que tiene mucho peso está para un lado, por ejemplo, por acá, va a jalar el estimado para ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también que esos estudios de más peso sí sean de calidad, ¿no? Porque una vez más, si son justo los financiados por la industria, los hechos así, con criterios medio raros, puede que por ahí estén intentando jalar para un lado que no es, ¿no? Ok, ahí. Paso 4. ¿Cómo se interpreta el estimado global? Ya hemos interpretado todo lo previo, ahora vamos a interpretar el estimado global. Rápidamente ahí, ¿fue estadísticamente significativo o no? No. Acá no pasa nada. ¿Por qué no? Porque el rombito Cae el uno. No hay novedad. es atravesado por esta lanza, ¿no? Lo mató, ¿no? No hay un resultado estadísticamente significativo, ¿no? Podemos concluir entonces, ¿qué cosa? Sobre el uso de acupuntura para dejar de fumar. No es. Que no demostró eficacia. ¿Podemos concluir que no sirve la acupuntura para dejar de fumar? ¿O nos falta algo más para concluir eso? Podemos decir que no hay una evidencia estadística que apoye la asociación entre el uso de acupuntura. Claro, tengo que ser mucho más recatados, ¿no? Pero eso es eficacia, ¿cierto? Cuando uno hace en condiciones ideales, estoy hablando de eficacia. Ajá. Y eficacia mi pregunta es, oye, ¿trabaja o no trabaja? ¿Funcionó? Perdón, no trabaja. ¿Dio buenos resultados, sí o no? No. O no. O tengo que darle más verbo florido. Más allá de eso, hay que pensar un poquito más en otra cosa, que es la calidad, justo de lo que estaba hablando, ¿no? ¿Qué pasa si todos esos estudios son de mala calidad? Probablemente sea lo que sea que nos haga acá, vamos a decir, mira, no sé, ¿no? No sé porque todos los estudios fueron de tan mala calidad que no sabemos aún. Entonces, Que falta más evidencia. depende, si todos los estudios son de muy buena calidad, Ay, ahora. ahí ya sabemos que eso es Y si no, se Cierto, para ¿no? la paja del trigo, lo bueno claro. Entonces nos falta todavía el tema de calidad, ¿no? De ver cuánto confiamos en este estimado, ¿no? Si confiamos mucho o confiamos poco. ¿Ok? Pero hasta ahora, ¿cómo lo interpretamos? Que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, ahora lo van a hacer ustedes, así que... Pregunta para ustedes. Supongamos este metaanálisis hecho por los sobrinos del Pato Donald, Hugo, Paco y Luis, ¿no?
¿Cuál de los estudios fue estadísticamente significativo? El de Luis. Uy, Hugo y Luis, ¿cómo dicen? O sea, porque no atraviesa nunca. Claro. Claro. Hugo y Luis. Paco sí fue atravesado, ¿no? No es estadísticamente significativo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Hugo y Luis? Que Hugo es más preciso que, o incluyó más muestras. Pero No. ¿por qué uno está a un lado y otro está a otro? Resultados divergentes, yo diría. Ajá. Uno es riesgo y otro es protección, ¿no? Exacto. Hugo te dice que la intervención disminuye Claro. el riesgo del desenlace, ¿no? Correcto. Si el desenlace es morir, entonces la intervención evita que mueras, ¿no? ¿Y Luis qué te dice? Que favorece. Que la intervención te mata, ¿no? Entonces son muy diferentes, ¿no? A pesar de que ambos son estadísticamente significativos, ¿ok? ¿Hasta ahí claro? Y el intervalo de confianza, su longitud, creo que el de Hugo es más corto. Ahorita vamos a ir a eso. Primero, ¿qué estudio muestra que el grupo intervención presentó más incidencia que el grupo control? ¿Ya lo hemos visto? Luis. No, Luis. Luis, ¿no? Luis, ¿no? ¿Y qué estudio tiene mayor peso en el metaanálisis? Hugo. Ah, Paco. No, no. No sabemos, yo no sé. No fue el número de veces. ¿Qué les dije sobre el peso que estaba relacionado con el ancho del intervalo, ¿no? Entonces, El número de pacientes. a mayor peso, ¿el intervalo cómo es? ¿Más ancho o más Más angosto? chico. Más angosto. Más angosto, ¿no? Más preciso. Ujú. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor peso acá? Por eso. Hugo tiene menos en relación. Ah, Paco. El que tiene más peso sería el más angosto, ¿no? Pero pasa por el intervalo. Pero son cosas distintas. Son cosas distintas. Una cosa es que este sea el estudio más grande, ¿no? Por eso tiene más precisión, ¿no? Más peso. Y otra cosa es que los estudios den resultados distintos, ¿no? Ok, y aquí nos vamos adentrando a otro término que justo lo habían mencionado por aquí antes, que es heterogeneidad. Estos resultados son heterogéneos. ¿Qué significa? Diferente. Diferentes, pero no solamente como que un poco diferentes, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Entonces, si hacemos un metaanálisis de estos tres estudios, ¿dónde creen que nos salga este rombo? Y el uno. Probablemente por el medio, ¿no? ¿Y qué va a concluir este rombo? Que no hay diferencias. Que no hay asociación, ¿no? Que no hay un impacto de la intervención en el desenlace. ¿Y será cierto eso? No, porque creo. No, es que cuando son muy heterogéneos, le baja la calidad al estudio, a la revisión, al metaanálisis. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué es que un estudio me dice que este fármaco me va a salvar la vida y otro dice que me va a matar? Sesgo. Una explicación es sesgo. Puede que un estudio esté muy mal hecho y por tanto está dando cualquier resultado. ¿Qué más puede estar pasando? ¿La muestra? La muestra, no tanto porque hemos visto que los dos tienen intervalos no tan largos, de hecho, ¿no? La población podría ser, ¿no? Un estudio puede ser hecho en niños, otro estudio en ancianos, un estudio en gente de Latinoamérica, otro estudio en asiáticos, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Hay fármacos que ayudan a personas de cierta raza, o ahora con el tema de medicina personalizada, a personas con cierta variante genética, pero que si no tienes esta variante genética no te ayuda, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido hacer el metaanálisis acá? Probablemente no, ¿no? Porque probablemente si logramos explicar por qué en este grupo sí les salvaba la vida y en este no, podemos tener recomendaciones más personalizadas, ¿no? Decimos, si es un paciente de esta raza, no le des, si es un paciente de esa raza, sí hay que darle, ¿no? O al revés. Ok, ¿hasta ahí alguna duda? Yo sé que es un ejemplo bien específico, ¿no? Pero va a depender mucho también de los datos que tú tengas para analizar. O sea, si cuentas con esa data de saber qué raza es en uno y en otro y poder hacer esa diferenciación. Claro, usualmente en una revisión sistemática, los autores de la revisión leen
todo el estudio, y a veces en el estudio no hay todos los datos, ¿no? Y tienen que escribirle al autor. Y a veces el autor ya no está trabajando, ya cesó, así que a veces es un poco complicado, ¿no? Pero se hace lo que se puede. El último pasito es heterogeneidad. Ya llegamos a heterogeneidad, ¿no? Vean aquí, por ejemplo. ¿Ustedes dirían que ese resultado es heterogéneo? Más o menos. Dije, heterogéneo era cuando era muy diferente, ¿no? Cuando había por lo menos algún estudio que tenía un resultado muy distinto. Claro, ajá. Una forma fácil es trazar líneas, ¿no? Y ver si hay alguna línea que incluya todos los intervalos de confianza. Si hay alguna línea que incluya todos los intervalos, es que no hay tanta heterogeneidad, ¿no? En este caso, ¿habrá alguna línea que incluya todos los intervalos? Sí, ¿no? Incluso la misma línea del 1, ¿no? Sí. Y todo. Es como una torre, ¿no? Si tú dices, mira, esto posiblemente no se caiga, está bien. Pero si esto se va a caer, ya no, ¿no? Pero hay una forma estadística de ver el intervalo, perdón, la heterogeneidad, ¿no? Que se llama El cuadrado de Higgins. el I cuadrado, ¿no? Hay varias, ¿no? Pero la más común de lejos es el I cuadrado, ¿ok? Acá no se lee, creo. Sí se lee, tal vez. ¿Cuánto es el I cuadrado? 23%. 23%, ¿no? Un I cuadrado más de 40% nos dice que hay una heterogeneidad importante, por lo cual vamos a disminuir nuestra confianza en esto, ¿no? Tenemos que ver qué ha pasado ahí, ¿no? No vamos a confiar a ciegas en el estimado global. Pero en este caso es 23, ¿no? Entonces, ¿nos preocupará esta heterogeneidad? No, es menos de 40. ¿Sí? Ya hemos visto algunas cosas que nos hacen preocuparnos, ¿no? Nos hace preocupar sobre ese resultado. El semáforo, ¿qué cosa significaba? Sesgo. Sesgo, ¿no? O sea, que estén mal hechos los estudios. Aquí la heterogeneidad, ¿no? Otra cosa es el tamaño de muestra, ¿no? Si los estudios son muy chicos todos, pues ese resultado también va a ser muy impreciso, ¿no? Y otra cosa es la población donde se ha hecho, ¿no? Si son poblaciones muy distintas o intervenciones con dosis muy distintas, vamos a creer que esto tal vez no sea tan cierto, ¿no? Entonces, ahí viene este término de certeza. Certeza es qué tanto vamos a confiar en esto. ¿Okay? Y ahora ya llegamos a esta parte de que ya hemos leído el metaanálisis, pero no nos vamos a quedar con un solo metaanálisis porque obviamente estamos mezclando, como dice por aquí, papas, camotes, manzanas, gusanos, todo, ¿no? Vamos a ver en las revisiones que hacen análisis de subgrupo para intentar determinar en qué estudios confiamos y en cuáles no. ¿Okay? Por ejemplo, puedo yo separar en dos metaanálisis distintos los estudios de buena calidad y de mala calidad. O puedo separar los hechos en Estados Unidos y los hechos en Asia, por ejemplo, ¿no? O puedo separar los que han usado dosis alta y dosis baja de la intervención, ¿no? Entonces, siempre que haya heterogeneidad, hay que ver cómo va o cómo puedo explicarlo haciendo análisis de subgrupo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué estoy separando? Por países. En Estados Unidos y en Asia. En Estados Unidos y en Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque encontré heterogeneidad y yo creo que el país donde fue hecho me va a explicar la heterogeneidad, ¿no? ¿Qué creen aquí? ¿Me está explicando la heterogeneidad? Claro, los del Asia se van más a un extremo y los de Norteamérica para el otro, por el contrario. ¿Cierto? Sí, pues ¿no? Algo está pasando que con esa intervención en Asia, Abajo es así. perdón, en Asia parece que sí, la intervención aumenta el desenlace y en Estados Unidos No. parece que no o que incluso tiende a proteger, pero igual no es estadísticamente significativo, ¿no? Y ahora veamos las heterogeneidades. La heterogeneidad de todo el metaanálisis está aquí, ¿no? Es este rombito, ¿no? Y acá dice heterogeneidad y el I cuadrado es 63, ¿no? ¿Qué significa? Es alta, ¿no? Pero en cambio, en cada subgrupo, ¿cuánto es? En Estados Unidos es 66, también alta.
y en Asia es Sí. 6, ¿no? Entonces, sí hemos logrado disminuir la heterogeneidad para Asia, ¿no? Por lo menos en Asia todos están diciendo casi lo mismo, ¿no? En Estados Unidos todavía no, así que por ahí tal vez haya que separar por otra variable. Entonces, siempre vamos a tener que revisar los análisis de su grupo para ver qué decisión tomar, ¿no? Ok, ¿hasta ahí alguna duda? Ahí. En la parte de abajo lo he puesto más grande por acá para que se note, porque muchas veces hay una gran confusión. Ven aquí ese i cuadrado y ven que abajo hay otro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este primer i cuadrado y este segundo i cuadrado? Eso es lo que está acá, ¿no? Eso es lo que lo he agrandado. El segundo es por subgrupos. El primero es el de heterogeneidad, ¿no? El que habíamos visto hasta ahora. Ujú. El segundo es un test de diferencia de subgrupos. O sea que nos va a decir si hay diferencia entre este resultado de este subgrupo y este resultado de este subgrupo, ¿no? Obviamente sí hay, ¿no? Pero hay un test para eso con su propio i cuadrado, ¿no? Más del 40% también nos dice que hay diferencias. Pero eso es solamente para que no se confundan cuando vean varios. I cuadrados siempre tienen que ver cuál es el de heterogeneidad. Bueno, entonces ya hemos aprendido a interpretar el metaanálisis, pero no siempre podemos confiar en las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, aparte de que no siempre podemos confiar en el estimado, también no siempre podemos confiar en que las revisiones estén bien hechas, ¿no? De hecho, aquí les traigo algunos estudios que han evaluado la calidad de revisiones sistemáticas para, por ejemplo, dolor crónico de espalda, intervenciones para calidad de vida en cáncer, ¿no? Y cannabis para todo, creo. Y ven que solamente un porcentaje bajo son revisiones sistemáticas de alta calidad. La decepción, ¿no? Entonces, hay muchas revisiones sistemáticas que están publicadas que no son de calidad. De hecho, la mayoría no son de calidad, ¿no? ¿Cuándo una revisión sistemática nos puede decepcionar? Cuando no ha hecho bien. La revisión. Toda la revisión. Está plagada de No he incluido todos los artículos. Claro, no ha hecho bien su búsqueda, no incluye todo, ¿no? Cuando ha hecho mal, por ejemplo, su evaluación de sesgo, ¿no? Que tiene que ser por duplicado, lo ha hecho una sola persona, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay varias cosas que nos dicen que una revisión no es de la mejor calidad, ¿no? Por tanto, no es tan fácil como que ya yo encuentro una revisión que me dice que este fármaco funciona y lo uso, ¿no? Hay que ver si la revisión es de calidad o no. Y ahí entra esto de lectura crítica, ¿no? ¿Dónde podemos aprender más sobre ello? Acá hay un artículo que publicamos hace ya algunos años, pre-COVID creo, sobre aspectos básicos sobre la lectura de revisiones sistemáticas y la interpretación de metaanálisis, donde hay temas más profundos de lo que hemos visto aquí, así que se lo recomiendo si están comenzando a leer este tipo de artículos. En Evisalud, que para los que no llegaron desde el inicio, es una iniciativa en la que damos capacitaciones sobre temas de medicina basada en evidencia, lectura crítica, investigación, ¿no? También tenemos cursos y capacitaciones sobre cómo leer bien varios tipos de estudio, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, etcétera, ¿no? Y bueno, por internet hay también variedad de videos y otras fuentes para poder comenzar a aprender más sobre esto. Entonces, hay que darnos cuenta que cuando podemos comenzar a entender la literatura científica, podemos ver los hilos que hay atrás de la decisión médica, ¿no? Hasta entonces, solamente podríamos confiar en lo que las guías dicen, pero ya cuando podemos ir más a profundidad, podemos ver realmente qué hay atrás, ¿no? Y eso es lo apasionante, creo, de este tema, ¿no? Poder entender más, poder ser el eterno postulante, el eterno aprendiz, como diría Ribeiro, ¿no? Y cada vez adentrarnos un poquito más en conocer más, ¿no? Que esa es una de las delicias de esta vida, creo. Bueno, esto era... preguntas, sí, por ahí veo una manito. Dentro de lo último que nos hablaba de la calidad, ¿entraría también el tipo de diseño de estudio, por decirle una revisión a base de estudios observacionales versus un diseño más avanzado? Y mi segunda pregunta, cuando nos hablaba de la heterogeneidad, aquí se podría hablar
de estudios comparables para hablar de una que no sea heterogénea, que sea homogénea en otras palabras? ¿Es válido? Ah, ya. Con lo primero, pues, ¿qué cosa pesa más? ¿Un ensayo clínico o un estudio observacional? Un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Bien hecho, ¿no? Entonces, usualmente, si ya hay ensayos clínicos aleatorizados, las revisiones sistemáticas se basan solamente en ensayos clínicos aleatorizados, porque los estudios observacionales están muy dispuestos a tener sesgos, ¿no? Pero cuando no hay ningún ensayo clínico aleatorizado bien hecho, ya ahí sí, en las revisiones se suelen incluir estudios observacionales. Entonces, sí, por ahí va bien esa suposición de que los ensayos clínicos obviamente pesan más y por tanto van a tener más calidad y más confianza, ¿no?, en esto. Y sobre lo segundo es el tema de heterogeneidad, ¿no? Heterogeneidad es un término que se usa para varias cosas. Lo que hemos visto aquí es heterogeneidad estadística, que es que los resultados sean distintos, ¿no? Pero también ustedes van a escuchar heterogeneidad en la población, que significa que estudios fueron hechos en niños o en adultos o en pacientes no sé, hospitalizados, no hospitalizados, ¿no? Heterogeneidad de la intervención, que hay estudios que han sido hechos a dosis baja, dosis alta, ¿no? Heterogeneidad del control, hay estudios que han sido hechos comparado con placebo o comparado con no dar nada, ¿no? Entonces, eso también, eso es la homogeneidad con la cual están los estudios, ¿no? En principio, ¿qué es lo que se dice? Por ejemplo, aquí, ¿no? Supongamos que todos esos estudios, ¿no?, haya estudios que hayan sido hechos en pacientes adolescentes y pacientes adultos, ¿no? Pero vean que todos nos dicen lo mismo. Entonces, por más que haya una heterogeneidad en la población, esa heterogeneidad en la población no esperamos que afecte nuestro resultado, porque todos nos están diciendo que no hay asociación. Pero si ya hay una heterogeneidad estadística, ahí buscamos la causa, viendo la población, la intervención y el resto de los componentes. ¿Iba por ahí más o menos tu pregunta? Sí, lo que pasa es que sí, gracias. Quería aclarar. Ah, ya, perfecto. Pero, una pregunta, pero también para hablar de revisiones sistemáticas o de metaanálisis, hay instrumentos de calidad, ¿no? Por ejemplo, ya llegamos un poco más a fondo, por ejemplo, la calificación con el Angstad, ¿no? Y ver todo lo que estaban preguntando y ir paso por paso en las cuales se refieren de eso. Claro, justo lo que acá, ¿no? Todos esos estudios, ¿cómo evalúan que las revisiones sean de calidad? Usando instrumentos, ¿no? Todos usan Amstar. Amstar es el instrumento gold a nivel mundial para ver la calidad de una revisión sistemática. Entonces, si yo quiero leer una revisión sistemática, puedo usar Amstar, que es un poco compleja, ¿sí? Pero si no domino tanto, puedo usar una herramienta menos compleja, ¿no? Por ejemplo, el CASPE, ¿no?, que es como CASPA. CASPE tiene instrumentos para leer todo, para leer ensayo clínico, revisión sistemática, estudio observacional, todo, con preguntas bien simples, ¿okay? No profundiza tanto, pero es bueno para iniciar. Pero ya si ustedes son más duchos, tienen algo de noción estadística, tener su Amstar al lado cuando leen una revisión sistemática puede ser recomendable, ¿no? Gracias más bien por el aporte sobre ello. Una consulta. En la revisión sistemática hay una cápite donde analicen o evalúen el sesgo de publicación. Sí. Hay varias cositas que no hemos visto, que en el artículo que les he recomendado está un poquito más extenso, ¿no? Pero una de ellas es esto. Toda revisión sistemática que se precie ahora, toda de hecho, debe tener esta tabla final que nos dice, para cada resultado de cada metaanálisis, qué tanto confío, ¿no? Y para saber qué tanto confío, ahí entra riesgo de sesgo, heterogeneidad, evidencia indirecta, ¿no? Y entra también sesgo de publicación. Entonces, siempre se intenta evaluar el sesgo de publicación. ¿Qué es el sesgo de publicación? Es cuando creemos que hay estudios que no se han publicado, ¿no? Estudios que porque salieron no significativos o por X motivos no se publicaron nunca, ¿no? Y eso está alterando mi estimado global, ¿no? ¿Cuándo se puede evaluar el sesgo de publicación de manera estadística? Cuando hay por lo menos, ¿cuántos estudios? ¿Sabía eso? Cuando hay por lo menos 10 estudios
Hay test estadísticos como test de Eger, test de Behe y métodos bayesianos que están muy de moda para evaluar sesgo de publicación. Pero finalmente todo esto se reduce en la certeza, en que en esa tabla me van a decir cuánto voy a confiar en el resultado, ¿no? Entonces todo se ha hecho ya para que nosotros no tengamos que hacer todos estos procesos, ¿no? Que nos demorarían horas de horas cuando leemos cada revisión, sino simplemente entender bien esta tabla final, tabla SOF, y de aquí poder sacar conclusiones para mi quehacer clínico o para mi comunicación con los pacientes. Doctor, ¿y cuántos artículos como mínimo debe de haber para que pueda hacer un funnel plot? Lo mismo, 10. Ajá. Funnel plot. ¿Cuánto digo? 10 también. Funnel plot es otra forma de ver este sesgo de publicación. No se confundan con forest plot. Este es forest plot. Funnel plot es otro gráfico. Claro, ajá. Que es como una pirámide, que le dicen embudo, pero es pirámide. Que ve sesgo de publicación. Eso a partir de 10 estudios. Sí. Pero, doctor, cuando nos enseñan en la universidad, o enseñamos, que cada estudio tiene sus características y tiene sus bemoles, etc., y que tenemos que ser cuidadosos de que si voy a echar mano, de acuerdo a mi punto de investigación, a tal diseño, primero estudio, leo cómo es el diseño y sobre eso empiezo a actuar. ¿Por qué damos tanta carta libre cuando yo hago una revisión sistemática? Porque usted dice, puedo meter niños y adultos. No, eso es un crimen. Eso porque nos enseñan, primero, en revisión sistemática lo que tienes que hacer, ya, ok, recopilas tus ensayos clínicos, pero comparables, ¿no? Comparables a visión panorámica después de la vez, pero meter niños y adultos mayores, eso es una herejía. Claro. Entonces, por eso digo, y dar tanta vuelta para volver al punto y elige como soy matemática, yo digo, se arranca bien y ya está, y vemos cómo va, ¿no? Y que claro, hay cosas que no se van a repetir. Es una cosa que otro sabe que otro. Algunas personas, cuando alguien hace un tema, dicen, ya, y la originalidad, porque según, ¿se acuerdan de las siglas del final? La originalidad, ¿dónde está la originalidad? Bueno, es un tema interesante, sobre todo salud mental, es un tema interesante que queremos hacer aquí en Perú, que no sé qué, ni tan grande, en una zona muy determinada. Pero eso está dicho, que acá, que allá. Entonces yo digo, eso no es una cabeza descocada, porque ya está hecho en Alemania, porque ya está hecho en Francia, ya no lo podemos hacer acá porque ya está dicho. Y entonces, si ya está dicho, y teóricamente, porque hay que pasar encima de ellos, y teóricamente no te permitirían hacer ese trabajo acá, entonces, ¿de dónde vamos a sacar para hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis si justamente estos son trabajos sobre un mismo tema que se han hecho allá, acá y acullá? ¿Cierto? ¿O no? Muy interesante esa pregunta. No, porque... Muy interesante y filosófica. Vamos a filosofar un poco. Primero, este tema, ¿no? De que en una revisión sistemática tienes mucha razón en que la idea no es mezclar todo, ¿no? La idea es definir bien cuáles van a ser los subgrupos que voy a tener, ¿no? Si, por ejemplo, sé que este fármaco se da para niños y para adultos y espero que haya alguna diferencia, hago análisis de subgrupo, ¿no? Siempre va por ahí. Hemos comenzado con una aproximación sencilla que es mezclar todo, pero realmente los autores de la revisión desde el inicio dicen, ¿no? Yo voy a tener tantos subgrupos, ¿no? Voy a dividir por edad, país, etcétera, ¿no? Pero como siempre, hay revisiones mal hechas que sí mezclan todo, ¿no? Y que al final ni siquiera dicen qué fue lo que mezclaron o si es que podría haber resultados distintos en ciertos subgrupos, ¿no? Entonces hay que leer con cautela las revisiones también. Y lo segundo es aún más interesante. Se los propongo así, miren. Ensayos clínicos sobre cierto fármaco, cualquier fármaco. Pónganse que hay 10 ensayos, más o menos bien hechos, pero todos son en el hemisferio norte. ¿Valdrá la pena hacer un ensayo aquí? Y todos dicen que este fármaco disminuye mortalidad. Sí, Las características son diferentes. Ok, pero ¿ustedes participarían en ese ensayo sabiendo que pueden resultar en el grupo placebo? Y es un fármaco que ya en otros 10 estudios convincentemente siempre disminuye mortalidad. ¿O ustedes de frente usarían el fármaco? A ver. Habían dos cosas que nos enseñaban, una que era la eficacia
que es hacer todo el estudio para ver las bondades del fármaco pero en condiciones ideales. Y otra cosa era la efectividad que veía en condiciones reales. Entonces, yo le digo muy chiquito, en el OAIS alguna vez un encumbrado doctor vino a mi piso, con mucho respeto, por supuesto, y dijo que va a hacer su estudio sobre neumonía para una industria, para algún laboratorio, para una industria farmacéutica. Neumonía. Ah, excelente, ya doctor, tranquilo, todo el piso es suyo, qué ocurrencia, nosotros nunca nos oponemos al desarrollo. Entonces, por favor, si nos da su teléfono para darle al residente, al referencia a todos, para que a las 4 de la mañana, cuando llega el adulto mayor con su neumonía, diabético, hipertenso, dislipidémico y obeso, le pasen la voz. No, eso no entra. Eso no entra. Cuando llegan guapos, tiene que estar sano. Entonces, eso cuando hablan en condiciones ideales, justamente sus criterios de exclusión, que no tenga esto, que no tenga lo otro, que no tenga lo otro. Y resultado del fármaco, súper bueno. Ok, vamos a echar a andar a ese fármaco. Pero ese fármaco fue hecho solo en pintones y mis pacientitos no son tan pintones. Y son todos geriátricos y son con polipatología. Entonces, claro, no me sirve, ¿cierto? O no sabemos. O no sabemos, porque se ha hecho en esos querubines, con todo respeto. ¿Cierto? Entonces, claro, por eso era porque me dijo, no, eso no entra. Y nosotros todos nos miramos, porque los chiquitos también pensamos, ¿no? Entonces todos ya tranquilos. No, está bien. Y justo va por ahí. O sea, si ya tenemos varios estudios en otros lugares, ¿cuál sería la justificación para hacer un estudio en nuestro contexto? Una justificación es esa, que nosotros creemos que en nuestro contexto puede que este resultado sea muy distinto. ¿Por qué? Porque tal vez sea una intervención que dependa mucho del sistema de salud. Exacto. Y nuestro sistema de salud, como es, estamos ¿no? desnutridos, claro, qué sé yo, tenemos problemas. Claro. Pero ¿será siempre eso? A ver, ¿habrán ensayos que se han hecho en otros países y que nosotros podemos con toda convicción decir que van a funcionar en nuestro contexto? Aquí hay... Yo he visto, perdón. Sí. Es digamos, la pregunta que tú planteas es bien inteligente, ¿no? Porque si yo ya sé que funciona para la neumonía, ¿no? La doctora plantea, ¿no? Si ya sé que funciona para la neumonía y tengo neumonía, entonces no voy a usar, no sé, pues, ampicilina si tengo este nuevo fármaco a disposición que podría curarme y ya tiene eficacia demostrada en otras latitudes. Quizás lo que valdría la pena ahí sería el evaluar los datos de acuerdo con el uso, ¿no? Y ver lo que se llama la experiencia en la vida real, ¿no? Entonces, quizás lo que yo plantearía ahí sería utilizarlo, pero a cuenta de que en el futuro se evalúe cuál ha sido la respuesta de nuestros pacientes, tomando en consideración la característica de nuestra población. Claro, esa es otra salida, ¿no? O sea, que también nos puede dar datos, ¿no? Si antes de dar este fármaco en el hospital la mortalidad era 20% y luego de comenzar a darlo la mortalidad es 10%, ¿no? Diríamos que fue por el fármaco. Tal vez sí, ¿no? Tal vez fue por algún otro cambio secular ahí, ¿no? Pero por lo menos nos da ciertos datos, ¿no? Que en el Perú usualmente no se hace ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni se vuelven a hacer ensayos para condición peruana para ver si realmente sirve, ni se hace pre-post, ¿no? Simplemente viene una nueva tecnología, se usa con toda la fe de que va a salir, y si el paciente sobrevive, creemos que es por el nuevo fármaco, y si fallece, creemos que es porque tuvo mala suerte. Entonces, todo esto nos lleva a un término que se llama equipoise. No sé si alguien lo ha escuchado antes. Muy francés, equipoise. Equipoise creo que es, bueno ya. Equipoise significa... ¿Ah? Es como una balanza, es como un no sabemos, ¿no? Si no sabemos si es que un fármaco va a servir o no servir, podemos hacer un ensayo clínico aleatorizado. Pero si todas las luces apuntan más que nada a que sí sirve, ya sería antiético hacer un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque está sometiendo a un grupo de pacientes a no recibir esto, ¿no? Entonces tenemos que justificar bien, ¿no? Tenemos que decir, mira, este fármaco, nosotros creemos que el sistema de salud puede afectar su eficacia. Y lo creemos por esto, dar
razones bien convincentes que abran a que se haga un ensayo aquí, ¿no? O este fármaco, todos los ensayos han sido hechos en pacientes casi sanos, ¿no? Como dicen ahí. Falta un ensayo en la vida real, que también hay eso, ¿no? Y si podemos demostrar equipoise al comité de ética, el comité de ética dice ya, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, va por ahí. No siempre debemos creer que porque ya se han hecho ensayos en otro lugar va a ser lo mismo aquí, pero tiene que haber argumentos fuertes, ¿no? Hay cosas que tal vez sí, ¿no? Por ejemplo, vacunas para COVID. Se hicieron ensayos multicéntricos en varios países, ¿no? Todos demostraron una reducción asombrosa, por lo menos los de Pfizer, ¿no? Pero acá en Perú, claro, para Pfizer no hubo, ¿no? Ensayo. Pero sin embargo, confiamos a ciegas que sí sirve. Sí, cierto. Y hubo disminución de la mortalidad. Claro. Sí. Entonces, confiamos, ¿por qué? Porque no se nos ocurre una razón biológicamente muy plausible para decir, no, mira, nosotros creemos que Perú es tan especial que aquí no va a servir, ¿no? Es que mucho depende de la situación en la que te encuentres. Se están muriendo como palomitas. Y tomar esa medida que te va a llevar 2 años, se va a morir hasta el propio 41. Claro. Y por otro lado, les pongo fármacos oncológicos, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Fármacos oncológicos súper caros, que cuesta 100.000 cada ampolla, que hay que ponerlo cada 2 semanas durante meses, ¿no? Y que solamente hay un solo ensayo pivotal, ¿no? Financiado por la industria, hecho en pacientes súper selectos, ¿no? Que dice que sí funciona. El único ensayo que hay, ¿no? Y hecho en Alemania, ¿no? Creemos que aquí también va a disminuir la mortalidad. Ahí hay más controversia, más duda, ¿no? No vamos a poder financiar un ensayo clínico, pero por lo menos sí es muy útil hacer lo que el doctor sugiere, ¿no? Ok, traigo este nuevo fármaco y veo qué pasa con la mortalidad de los pacientes. Porque si es la misma, entonces estamos tirando millones de soles que podríamos invertir en darle mejor calidad hospitalaria, tal vez, en un fármaco que realmente no está teniendo ningún cambio. Muy buena observación. ¿Ah? Dijo pivotal. Ay, perdón. Cuando se hace el primer ensayo que va a permitir la entrada de un fármaco a la comercialización mundial, se llama el ensayo pivotal. ¿Primigenio? No. Como el primero. Sí, como el primer ensayo que demuestra la eficacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Perú quiere comprar un nuevo fármaco, ¿no? Se necesita que haya un ensayo pivotal que haya demostrado que funciona, ¿no? Y Perú y todos los países dicen, ya, funciona, y lo compran, ¿no? Y si los países tienen suficiente sentido común, harán sus propios ensayos tal vez, ¿no? Si es que dudan, y si no, pues la industria ganó. Doctor, pero una consulta, pero en algunos países, ¿ya para qué se podrían hacer ensayos si la industria generalmente los hace de forma multicéntrica? Ahí hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, volviendo a cáncer, ¿no? Es posible que haya un fármaco que haya disminuido mortalidad en otros países que son del primer mundo, con otros sistemas de salud y otras cosas, ¿no? Y acá aplicas el mismo fármaco y no disminuye mortalidad. ¿Por qué? Porque la tasa de infecciones intrahospitalarias, los retrasos de su otra quimioterapia, etcétera, etcétera, impiden que haya alguna mejora, ¿no? Porque se necesitan otros factores coadyuvantes para que este fármaco sí tenga algún efecto. Entonces, ahí sí necesitamos hacer algún estudio en la vida real. La genética que cobra importancia en estos últimos años, también pregunto, si tal vez podría tener algún rol cuando hablamos de que no todos son iguales, ¿cierto? Desde el punto de vista de respuesta. Y lo otro, por ejemplo, también se habla en demencia, ¿no es cierto? Y que la Alzheimer, la que predomina, se habla de que hay como más casos en países en vías de desarrollo, problemas de salud mental. Sin embargo, solamente un 10% se hace de investigación en ellos. Por eso es que surgió ese grupo del 1066, liderado por el Dr. Prince en London, ¿no? En King College London. Uh-huh. Sí, no, Porque, o sea, en esas latitudes
primatal, ¿cierto? No digo. Como ahora hay otro punto que dice en mujeres y en los más olvidados son las minorías, en las minorías de mujeres. ¿Es el Alzheimer más alto? Entonces, todas esas cosas están... Ahí el tema fisiológico, fisiopatológico, biológico es muy relevante, ¿no? Porque si la fisiopatología, por ejemplo, me indica que una enfermedad en ciertas regiones tiene una etiología y en otras regiones tiene otra, entonces hay que ver si eso implica que también ciertos fármacos puedan actuar diferente. Y eso sí, amerita que por más que haya estudios en una zona, tiene que haber estudios en la otra, ¿no? Y lo otro es la parte genética, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahora la medicina genética está cada vez avanzando más y estos temas se hacen más recurrentes, ¿no? Que haya estudios solamente hechos en cierto subgrupo genético, ¿no? Pacientes con una mutación. Y ya ven, sobre todo en estudios, en revisiones oncológicas, que hay varios subgrupos a veces, porque ven pacientes con mutación A, mutación B, mutación C, mutación D, ¿no? Entonces ya no es solamente, oye, que es mayor o que es menor, sino también ahora ya estamos entrando a intentar definir más en quiénes sí puede servir esos fármacos. Cierto, y en cáncer hay marcadores, ¿cierto? Que Claro. podemos hacerlo estando sin el cáncer, que podemos tenerlo presente. Pero no hay que asustarnos, porque tiene que haber un activador. Mientras te cuides, tranquilo. Creo que ya estamos un poquito fuera de la hora, pero no. Muy bien, Álvaro, te agradecemos por la didáctica exposición. Nos hemos pasado de la hora, pero amerita. Muy bien, pasamos al break y Y un gracias. aplauso, Y ¿no? continuamos. Un aplauso. Gracias también a ustedes.